días, soy el señor Naranjo saludándolos desde aquí de Servicios Técnicos Naranjos, dándoles un especial saludo a nuestro profesor Jackson de Medellín, a nuestros compañeros y colegas de Adictos a la Mecánica y en especial a nuestros distinguida clientela y a nuestros habitantes de Chaparral. En estos momentos vamos a realizar eh, la sincronización de un carburador diafragma de una moto Yamaha Phaser. Ya tenemos aquí nuestros elementos limpios con su debida limpieza. Quiero compartirles los ajustes que se deben de hacer y unos tips que se realizan en el arme y en el mantenimiento y en la sincronización de este carburador. Aquí tenemos todos nuestros elementos, ya les voy mencionando, y tengo de la mano del taller nuestro manual de taller en donde están nuestros parámetros del fabricante para trabajar con ellos. Entonces vamos a iniciar primero que todo hablando de nuestro carburador. Este es un carburador tipo diafragma. Podemos ver que ya está con su totalmente limpio, su respectiva limpieza. Antes de bajar ese carburador me di cuenta que tenía pues, algunas fallas. Primero pues porque son motos que ya vienen de otros talleres donde pronto no hacen o realizan bien los trabajos y las buenas sincronizaciones. Este carburador venía con 7 vueltas y un cuarto, un carburador donde estaba trabajando mal. Teníamos problemas de contraexplosión. Normalmente estos carburadores, según manual de taller, debe tener 3 vueltas y cuarto. Entre 3 vueltas y 3 vueltas y cuarto. Ese es el parámetro que vamos a trabajar cuando vayamos a empezar a hacer o a realizar la sincronización. La sincronización debe de realizarse muy bien. ¿Para qué? Para que haya una buena mezcla y nuestro motor tenga un mejor rendimiento, ¿sí? Evitar muchas fallas. Lo primero que vamos a hacer, ya instalamos aquí nuestro chicler de alta y nuestro chicler de baja. Nuestro chicler de baja, aquí en nuestro manual de taller, nos dice que es un número 15. Chicler de baja me dice que es un número 15. Está bien porque ese es el chicler que en estos momentos tiene ese carburador. Nuestro chicler es como lo dice nuestro fabricante. Vueltas del aire o tornillo pilot son 3 vueltas y cuarto. Como les decía hace un momento, esas vueltas de este carburador tenía 7 vueltas. Quiere decir que este carburador estaba trabajando totalmente mal. Entonces, ya corregimos esa falla, ya tenemos en estos momentos 3 vueltas y cuarto. Vamos a jugar con esas vueltas a la hora de hacer la sincronización. Vamos a jugar con esos parámetros. Lo otro que vamos a realizar aquí también en estos momentos es verificar nuestro nivel de combustible. Y como tenemos nuestro flotador, el fabricante me dice a mí que el nivel de combustible debe estar entre 6 a 7 milímetros sobre el nivel de la cuba. Entonces vamos a corroborar aquí ese nivel. Lo vamos a hacer por medio de este calibrador y vamos a poner una manguera en el desfogue del combustible y vamos a medir ese nivel de combustible. Ya lo vamos a ver más adelantico para que se den cuenta cómo se mide el nivel de combustible. Bueno, acá nos dice que el nivel de combustible debajo de la superficie de contacto de la cámara flotador debe estar entre 6 a 7 milímetros. El carburador es el diafragma. Como podemos ver, ese es nuestro diafragma. El diafragma está en buen estado, no está perforado, quiere decir que está en perfectas condiciones. Un diafragma roto, perforado, no nos va a servir, ¿sí? No va a generar ese vacío que se necesita para que la cortina se desplace o suba. Entonces, revisando el diafragma está en buenas condiciones.
Lo que veo en este momento es un desgaste ya, cierto desgaste en nuestra cortina. Él no va a trabajar, pero lo recomendable sería reemplazarlo, ¿sí? Al igual nuestra aguja pues se encuentra en buen estado, no hay ningún problema. Otra cosa también, que lo primero que se debe hacer es no únicamente bajar carburador, sino bajar nuestro colector de admisión, ¿sí? Hay gente que solo procura bajar el carburador y esto no lo baja, ¿sí? Aquí tenemos una baquelita, esa baquelita lleva unos O-ring, esos O-ring pierden ese espesor, entonces por aquí entre el cilindro y el colector de admisión va a empezar a absorber aire, o sea, aire adicional, entonces la moto no nos va a emparejar, no vamos a poder sincronizar. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta y siempre hay que cambiar estos O-ring. Hay gente que nunca lo hace o prefieren echarle silicón y ya, creen que se solucionó el problema. La idea es cambiar los O-ring y verificar que esta baquelita no esté fisurada por ningún lado. Si está partida hay que reemplazarla. Vamos a verificar aquí el tema del aire, el tornillo de mezcla. Le decía un momento que este tornillo debe tener 3 vueltas y cuarto. Vamos a retirarlo. No es tanto las vueltas, hay que verificar que este tornillo esté completo. Hay colegas que desarman el carburador y no saben o no tienen la menor idea de que este tornillo de mezcla trae unos elementos de las cuales a la hora de soltarlo se caen, como pudieron ver ahí. Este tornillo de mezcla trae un resorte e internamente trae una arandela y un O-ringcito, que ya lo vamos a ver ahí. Bueno, aquí salió. Este O-ring es una arandela muy delgadita y un O-ring muy finito, muy delgadito. Si este chicler de, si este tornillo de mezcla no tiene esta arandela metálica o el O-ringcito, jamás vamos a poder sincronizar el carburador. Hay gente que no saben que esto existe, entonces este tornillo es el encargado de hacer la respectiva mezcla, es decir, configurar o sincronizar tanto el paso de combustible como el aire. Entonces lo primero que hay que revisar que estos dos elementos que son muy importantes se encuentren dentro de nuestro carburador. Si no lo hay, jamás van a poder sincronizar, perdón. Este carburador, aparte de que tenía 7 vueltas, le habían echado silicona aquí en la entrada del tornillo. No sé para qué, tal vez nunca no pudieron sincronizarlo y crean que por ahí está aspirando aire y le echaron silicona. No, eso no se debe hacer, hay que hacerlo bajo los parámetros que dice nuestro fabricante. Por eso los invito a que nos contacten a nuestro 310-372-3677, Servicios Técnicos Naranjos. Por aquí estaremos atendiéndolos con todo el gusto y haciéndole los trabajos técnicamente, profesionalmente y ante todo honestamente. Aquí todo se hace honestamente, gracias a nuestra distinguida clientela. Bueno, vamos a iniciar con la colocación de nuestro diafragma. Siempre procuro echarle grasita, algo muy mínimo aquí sobre el borde del diafragma, porque este diafragma tiene que llevar o tiene que quedar un sellado hermético. A la hora de instalarlo, él debe generar ese vacío para que nuestra cortina se desplace sin ningún problema. Si este diafragma queda mal instalado, la moto en su efecto no nos va a trabajar muy bien, es decir, baja el rendimiento, no nos va a levantar más de 80 km por hora, entonces va a quedar totalmente amarrada. Yo procuro por aquí echarle tantico grasita, no es cualquier grasa tampoco. Entonces
Este diafragma lleva aquí una muesquita donde nos dice que él va en esta posición. Solo lleva una sola posición ahí, ¿sí? Pero antes de instalarlo, yo lo bajo totalmente. Alineo este bordecito que da acá del diafragma. Coloco mi resorte y nuestra tapa. Tiene que quedar muy pero muy bien sellado. Eso lo vamos a corroborar ahorita. Entonces lo dejo bajar, subo, bajo y subo. Y vamos a poner nuestros tornillos y vamos a verificar o inspeccionar que el diafragma quede subiendo o se desplace sin ningún problema. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si el diafragma se está desplazando o quedó correctamente instalado? Entonces vamos a asegurar primero los tornillos. Vamos a soltar la cortina y con aire comprimido podemos echarle acá para que la cortina suba, o simplemente con la boca echándole aire, ella tiene que subir. Ahí se está desplazando, se escucha cuando la cortina sube, no hay ningún problema. Si el diafragma no hace ese efecto, quiere decir que no estás sellando, no tiene el debido sellado hermético, entonces no nos va a funcionar el carburador. Antes de instalar el carburador hay que asesorarnos o cerciorarse de que la cortina se desplace sin ningún problema al echarle aire aquí por el colector del aire. Entonces quiere decir que ahí quedó bien nuestro diafragma, no hay ningún problema por este lado. Vamos a terminar de apretar muy bien los tornillos, no hay problema. Bueno, luego de haber ya colocado nuestro chicler, tanto el de mínima, el de baja o como el de alta, vamos a iniciar a poner nuestro flotador. En este momento no sabemos el nivel de nuestro combustible, entonces solo vamos a poner nuestro carburador, nuestro flotador, y luego vamos a inspeccionar de que nuestro nivel de combustible quede como nos indica el fabricante, no debe quedar ni mucho ni harto. Entonces ponemos nuestro flotador normalmente. Ahí, listo, ningún problema. Bueno, ahí nuestro flotador está funcionando, no hay ningún problema ahí. Bueno, pero antes se nos olvidaba, no pusimos nuestro punzón. Entonces vamos a colocar nuestro flotador, ponemos nuestro punzón, como pueden ver ahí está nuestro punzón, y vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo ahí. Como no sabemos todavía nuestro nivel de combustible, esa configuración la vamos a realizar tomándonos de nuestros parámetros del fabricante. Bueno, ya aquí vamos a verificar nuestro nivel de combustible. Tenemos una probeta con combustible. Ya nuestro depósito de combustible o nuestra cuba ya se encuentra con el debida gasolina. Vemos aquí, instalamos esta manguerita transparente para verificar el nivel de combustible, ¿sí? Nuestro fabricante nos dice que a partir de acá
estando el carburador a nivel, debe de subir 6 o 7 milímetros de la base de la cuba. Entonces, como podemos ver aquí, ahí está en el punto exacto, más o menos hay 5 milímetros, 6 milímetros de la base del carburador. O sea que por ese lado no hay ningún problema. Quiere decir que la cuba o el depósito de combustible se encuentra de acorde con lo que dice nuestro fabricante. Entonces ya podemos iniciar a nuestra colocación y a la debida sincronización. Esto es muy fácil, muchachos, solo es de curia y saber hacer bien los trabajos.